Hola, el día de hoy hablaremos sobre la prótesis parcial removible, pero ¿qué es? En primera tenemos que una prótesis dental va a ser aquel dispositivo que busca reemplazar los dientes que se pierden. Está indicada en espacios edéntulos mayores de 2 dientes posteriores, en espacios anteriores mayores de 4 incisivos o espacios que incluyen un canino y 2 dientes contiguos, en espacios edéntulos bilaterales con ausencia de más de 2 dientes en un solo lado y también que cumpla con la ley de Ante, que pues después la veremos. Pero así como hay indicaciones, también hay contraindicaciones, como por ejemplo cuando no existe una buena higiene oral por parte del paciente, en caso de que el paciente pues no sea cooperador, también cuando una prótesis fija pueda tener éxito y también si hay presencia de inflamación en los tejidos. Aunque también se toma en cuenta la presencia de torus que va a impedir la rehabilitación. Dentro de sus ventajas tenemos la relación costo-beneficio, que es de menor tiempo de realización, versatilidad, requiere poco desgaste de la estructura dentaria, es de fácil mantenimiento, es la solución para situaciones difíciles de resolver y desacelera la reabsorción ósea. Como desventajas tenemos la alteración bucal y las alteraciones de terreno protético. Continuando tenemos la clasificación de Kennedy. Esta se basa en la topografía, es decir, en la relación entre las fisuras desdentadas y el resto de los dientes. Debemos considerar entonces que hay 4 clases de Kennedy y también tienen subdivisiones que son pues correspondientes a estas clases. La primera clase significa que es desdentado bilateral posterior, es decir, que presenta ambas zonas posteriores desdentadas permaneciendo el grupo anterior. En la clase 2 es un desdentado unilateral posterior, es decir, presenta la presencia de una zona posterior de un solo lado desdentada. En la clase 3 es desdentado unilateral con pilar posterior. La característica de esta clase es que el espacio desdentado se encuentra entre piezas dentarias remanentes, es decir, que hay una brecha posterior de un solo lado, pero esta empieza con una pieza dentaria a la que llamaremos diente pilar. En la clase 4 es un desdentado bilateral anterior. Esta clase no tiene subdivisiones, por lo que si se presenta más de una brecha desdentada, estaría encuadrada dentro de las clases 1, 2 y 3. Las modificaciones son variantes de la clase 3. Primero tenemos lo que es clase 5, que es la dentación bilateral anterior y posterior y solo presentan 2 molares en los extremos en una sola arcada. El resto está totalmente desdentado. En la clase 6 persisten solo las 2 incisivos centrales superiores. Después tenemos las reglas de Applegate. La primera nos dice que toda clasificación será después de efectuar las extracciones. La segunda es si el tercer molar está ausente y no será reemplazado, no debe ser considerado en la clasificación. La tercera es si el tercer molar está presente y se ha usado como pilar, debe ser considerado en la clasificación. La cuarta es si el segundo molar está ausente y no va a ser reemplazado, no debe considerarse en la clasificación. La quinta es la zona o las zonas dentadas posteriores son las que determinan la clasificación. La sexta es las zonas desdentadas distintas a las que determinan la clasificación del caso se denominan modificaciones. La 7 es solo se considera el número de zonas desdentadas, no su extensión. Y la 8 es en la clase 4 no hay zonas de modificación. Luego tenemos que Graben en 1966 clasificó los factores etiológicos como intrínsecos o locales y extrínsecos o generales. En los intrínsecos tenemos lo que son anomalías de número de dientes, anomalías de tamaño, anomalías de forma, pérdida prematura de dientes, anquilosis, frenillos, caries y restauraciones inadecuadas. Y de factores extrínsecos tenemos enfermedades predisponentes, problemas dietéticos, hábitos, accidentes y traumatismos, herencia, deformidades congénitas y el medio ambiente. Continuando con el tema, tenemos los materiales de impresión. La impresión en prótesis parcial removible va a ser la reproducción negativa de una arcada parcialmente edéntula o alguna sección de ella, con la finalidad de construir una prótesis parcial removible. Para la toma de impresión se van a presentar 4 elementos.
el terreno protésico, el material de impresión, las cucharillas o cubetas y la técnica de impresión. Existen diversos materiales de impresión, pero se debe tomar en cuenta propiedades como la exactitud, elasticidad, estabilidad, fluidez y compatibilidad. Dentro de estos materiales de impresión vamos a tener a los hidrocoloides irreversibles, como lo es el algineto, donde vamos a tener precisión, estabilidad dimensional, elasticidad, resistencia al desgarro y escaneabilidad. Dentro de sus ventajas tenemos que es de fácil manipulación, no es tóxico y es de bajo costo. También tenemos lo que es la silicona por adición, que pues va a ser el material más utilizado, ya que ha demostrado ser el más exacto que el anterior. Se suministra base y catalizador. Dentro de sus propiedades tenemos la estabilidad dimensional, resistencia al desgarre y la reproducción de detalles. También tenemos que es de fácil manipulación y disminuye la contracción de la impresión. Como desventaja tenemos que es de mayor costo. Después tenemos los materiales de confección, como lo son el cromo cobalto y el acrílico. El cromo cobalto, su composición química consta de una aleación de 70% de cobalto y 30% de cromo. Dentro de sus características tenemos que es resistente a la tracción, además que posee flexión, elongación, dureza y elasticidad. El uso de este tipo de material proporciona una correcta distribución de las cargas oclusales debido a su rigidez, mientras que el acrílico, que es el más utilizado como base para este tipo de prótesis, es sintético orgánico formada por un polímero que pasa por un proceso de polimerización mediante una mezcla de un polvo y un líquido en el cual se va a obtener un biomaterial sólido. Como ventajas tenemos que es estético, además de que está en un precio sumamente accesible, siendo más económica en comparación con otros materiales. Su desventaja se ha generado al ser muy rígida y pues aumenta la probabilidad de las fracturas. Pero también tenemos materiales de confección que son flexibles. En comparación con los otros materiales, este tipo de material posee un menor peso, ya que se pueden realizar bases protésicas más delgadas, lo cual es muy favorable pues reduce las molestias para el uso de los pacientes. Es importante decir que el riesgo de desarrollar fracturas y alergias es mínimo y no existen cambios en la rugosidad de su superficie. Pero también tiene desventajas. Por ejemplo, podemos decir que las superficies se van a dañar fácilmente y pierden gradualmente el brillo después de un tiempo de usarla. Debido a ello se vuelve más áspera y oscura, además de que su retención en boca es difícil de ajustar. Después tenemos a los componentes o partes del aparato de una prótesis parcial removible, los cuales son conector mayor. Este va a ser el elemento rígido que une de manera directa o indirecta. El conector menor. Su función es unirse con los conectores menores y transferir las cargas oclusales. Retenedor. Consisten en diferentes tipos de dispositivos diseñados para resistir las fuerzas que tienden a desalojar la prótesis. Apoyo. Es cualquier aditamento que esté sobre el diente. Los apoyos van a ser oclusales, linguales e incisales. Base o rejilla es la unidad que cubre los tejidos blandos del soporte protésico y a la cual se unen los dientes artificiales. Y los dientes artificiales, que son el módulo que reemplaza dientes naturales ausentes. Los conectores mayores se van a dividir en dos, en maxilares y en mandibulares. Dentro de los maxilares tenemos a la banda palatina, la cual se va a ocupar cuando tenemos brechas desdentadas cortas, bilaterales simétricas y dentosoportadas. Esta debe de seguir la anatomía del paladar, evitando las arrugas palatinas, delimitándose por 4 puntos de apoyo. Su espesor tiene que tener un promedio de 8 milímetros y debe ser en todo su espesor. Luego tenemos forma de U o herradura.
Esta se va a emplear en presencia de torus palatino o en clasificación 4 de Kennedy. Presenta una desfavorable desventaja contar con las fuerzas biomecánicas, por eso se le deberá dar un espesor de 8 milímetros en el área anterior y unos 6 milímetros por debajo de los dientes adyacentes. También tenemos la placa palatina, la cual se va a usar cuando tenemos la presencia de brechas desdentadas largas hacia distal, en bordes residuales que presentan un buen soporte y cuando se requiera una mayor distribución de fuerzas. Esta debe extenderse desde el paladar duro sin interferir con el paladar blando. Tiene que tener un espesor de 0.4 a 0.5 milímetros. También tenemos la banda palatina antero-posterior. Esta se utiliza en casos de brechas múltiples alejadas. Al tener una forma de paralelograma, incrementará la rigidez del conector y al ser en su parte central abierto, nos permite reducir el peso del conector, además de que se vuelve una alternativa en la presencia de torus palatino. En su parte anterior se colocará a 6 milímetros de los surcos gingivales palatinos y en su parte posterior deberá estar por lo menos en el límite del paladar blando y duro. Ambos tendrán que seguir la forma del paladar. Se recomienda un espesor de 0.5 milímetros y un ancho de 5 a 8 milímetros. También tenemos la barra palatina. Esta está indicada cuando debemos reemplazar un diente a cada lado del arco. Cuando tenemos la ventaja de tener un soporte dento soportado, también nos ayuda. Su forma es de media caña con un ancho de 4 milímetros por 3 a 4 milímetros de altura. Tenemos posterior y anteroposterior. Ahora tenemos a los mandibulares. Primero tenemos a la barra lingual. Esta se utiliza cuando tenemos suficiente espacio entre el espacio vertical y el piso de boca, ubicándose esta a por lo menos 4 milímetros de distancia del límite cervical. Su espesor debe tener 5 milímetros, debe ser biselada y en forma de pera. Después tenemos la placa lingual. Esta se emplea cuando se presenta un piso de boca muy profundo y puede existir por ello una interferencia con la lengua, generando el desplazamiento de este conector mayor. Además de que cuando es necesario dar una ferilización a los dientes anteriores afectados por enfermedad periodontal, tendrá que ser festoneada. Debe tener un espesor de 10 milímetros y colocada sobre el surco alveolo-lingual. Luego tenemos la doble barra lingual o barra lingual mandibular con barra continua, que es barra singular. Esta se utiliza cuando se requiere mayor retención del conector mayor y ferulización de los dientes anteriores. Se dará un espesor de 3 milímetros a la parte que se ubicará sobre los cíngulos de los dientes, deberá seguir la forma de estos y estar festoneada. La otra parte de esta barra deberá de situarse y tener las mismas especificaciones que la barra lingual. Después tenemos la barra vestibular o barra labial. Esta se utiliza en presencia de torus mandibulares e inclinaciones hacia lingual excesivas de los dientes remanentes anteriores. Su forma es de media pera y se ubica a por lo menos 4 milímetros del borde gingival vestibular. Ahora vamos con el conector menor. El conector menor es la parte rígida del gancho que lo une al aparato, ya sea a la base o al conector mayor. Establecer ese nexo es su función principal. Siempre que sea posible, su cara dentaria cumple la función de placa guía para orientar la inserción o retiro de la prótesis. De acuerdo a su ubicación se distinguen 3 variedades. 1. Conector menor proximal de unión a la base. Este se ubica en la cara proximal del pilar que mira a la brecha. Aquí la forma de placa es más favorable pues interfiere menos en la colocación del diente artificial próximo al pilar. 2. Conector menor de unión al conector mayor. Es una barra ubicada en la tronera lingual o palatina existente entre el pilar y el diente vecino. No es conveniente que se construya sobre la cara libre pues resulta muy perceptible por la lengua. 3. Conector menor de unión de un brazo de recorrido gingivo-oclusal a la base. Este tiene forma de barra, realiza su recorrido sobre la encía y se une a la rejilla del esqueleto. Ahora tenemos a los apoyos. El apoyo es la parte del gancho que tiene por objetivo transmitir al pilar cargas provenientes de la prótesis. Su función principal es brindar soporte.
Además de que para cumplir su objetivo, el apoyo debe ser absolutamente rígido y debe ser alojado en un nicho del pilar que le brinde un asentamiento estable. Tenemos apoyos oclusales. Estos son los que se ubican en las caras oclusales de los dientes posteriores. Se reconocen tres variedades. El convencional es el apoyo oclusal de uso corriente, ocupa el tercio proximal de la cara oclusal, se origina atravesando la cresta marginal y se ubica en la fosa proximal inmediata. Su forma se asemeja a la de una cuchara. Después tenemos el extendido, ocupa una superficie mayor que el apoyo convencional, se origina atravesando la cresta marginal y se extiende por el surco mesiodistal hasta el tercio medio de la cara oclusal en los molares o hasta la fosa proximal opuesta en los premolares. Luego tenemos el macroapoyo, es el apoyo que cubre la cara oclusal del diente, es total cuando ocupa toda la cara oclusal o parcial, cuando asienta en parte de la misma. Se indica cuando los pilares requieren un suplemento para optimizar la oclusión. Ahora vamos con los retenedores. Estos son dispositivos diseñados para resistir las fuerzas que tienden a desalojar la prótesis. Tenemos retenedores directos. Estos son los elementos que brindan a la prótesis parcial removible retención primaria, que es la resistencia al desplazamiento de la misma fuera de un sitio en boca, mediante una acción mecánica sobre los dientes pilares. Como requisitos tenemos el soporte, retención, estabilidad, reciprocación, circunscripción y pasividad. Los elementos que lo componen son 1. El brazo retentivo, 2. El brazo recíproco, 3. El apoyo oclusal, 4. El cuerpo y hombro, 5. Terminales retentivas y 6. Conector menor, que de hecho los mencioné conforme están marcados en la imagen. Dentro de su clasificación tenemos a los extracoronales. Estos usan las propiedades anatómicas originales o modificadas del diente para colocar elementos sobre sus superficies que ofrezcan las propiedades requeridas. Tenemos los circunferenciales. Por ejemplo, el retenedor de Acker está indicado para prótesis dentoso-cortadas en extremo libre cuando la zona retentiva es muy pequeña y no se puede usar un retenedor más largo, y su contraindicación es el extremo libre, excepto en el caso señalado. Después tenemos el retenedor Acker doble, que está indicado en caso de dentación unilateral y en caso de grandes brechas anteriores. Sus contraindicaciones son dientes periodontalmente disminuidos y falta de espacio entre dos dientes. Después tenemos el retenedor de horquilla. Sus indicaciones son en molares inferiores, a veces superiores, y corona clínica larga. Sus contraindicaciones son en el maxilar, ya que puede resultar antiestético, y en el sector anterior. Después tenemos el retenedor de anillo. Su indicación es para molares posteriores aislados con zona retentiva ideal, y sus contraindicaciones son zonas retentivas mayores y mordidas muy cerradas, ya que se origina en contactos prematuros. Luego tenemos el retenedor de acción posterior. Sus indicaciones son en prótesis de extremo libre unilateral o bilateral, en caninos y premolares sin retención en su cara distal, y en dientes anteriores en caso de dentosoporte. Su contraindicación es en molares por la longitud que alcanza el brazo. También tenemos el retenedor equipoise, donde su indicación es en caninos y premolares en caso de clase 1 y 2 de Kennedy, y sus ventajas son alta estética, fácil diseño y confección, excelente soporte, retención y estabilidad, y no interfiere en el acúmulo de placa bacteriana. Después tenemos el retenedor de barra. Este se indica en casos de brecha y de extremo libre. Es usado en caninos y premolares y en zona retentiva distovestibular. Sus contraindicaciones son grandes zonas retentivas a nivel de tejido blando y vecino al diente pilar, y también en paciente con labio corto. Pero también tenemos a los retenedor de barra. Por ejemplo, el retenedor T puede usarse en cualquier diente, preferentemente dientes anteroinferiores y premolares superiores o inferiores. Puede alojarse totalmente bajo el ecuador o solo una de las ramas de la T. También está el retenedor U, que es más rígido y se indica en premolares y molares inferiores. Y después está el retenedor L. Este es similar al anterior, pero con una sola rama vertical. Es más elástico, menos visible y está contraindicado en prótesis unilateral.
También tenemos retenedor I, que está indicado en caras distovestibulares de caninos y premolares superiores. Por su escasa visibilidad, resulta ser más rígido por su pequeña dimensión. También está el retenedor C. Por su forma, va a permitir ser ubicado en retenciones proximales muy ocultas. Y el retenedor S, que está ubicado en zonas de encías muy retraídas, caras muy convexas o con erosiones muy marcadas. Pero también están los intercoronarios. Ya que acabamos con los coronarios, siguen estos. En sí, estos se van a ubicar dentro de la corona del diente pilar para crear retención por fricción de sus elementos. Dentro de estos tenemos a los retenedores indirectos, que son aquellos elementos que complementan las fuerzas ejercidas por los retenedores directos. Van a evitar el desalojo y la rotación de la prótesis parcial removible, utilizando las características anatómicas y ubicación en la arcada de pilares secundarios. Después tenemos las bases, que descansan sobre los tejidos blandos, brindando siempre soporte y a veces estabilidad y retención para las prótesis dentomucoso portadas. Proporcionan la retención para los dientes artificiales. Pueden ser metálicas y acrílicas. En las metálicas tienen una mayor exactitud y estabilidad dimensional siempre que los rebordes residuales sean amplios, duros, con una mucosa lisa y consistente sin retenciones. Su indicación es en prótesis dentosoportada o en ausencia de uno o dos dientes en un cuadrante. En rebordes residuales amplios, lisos, anchos, donde el factor óseo es positivo y que presumiblemente no se absorberán, y en espacios intermaxilares cortos. Las acrílicas tenemos que poseen en su interior una estructura metálica que refuerza y sirve como conector menor para unir la base al conector mayor. Son de dos tipos, en malla y enrejado abierto. Después tenemos a los dientes artificiales. Estos son elementos que reemplazan los dientes faltantes en prótesis. El material empleado en cada caso va a depender de la función estética y fonética. La decisión de emplear un tipo u otro de dientes, el tamaño, la forma y la encía artificial dependerá de ciertos factores, como lo es la edad y el sexo, grupo anterior o posterior, estado periodontal, que si es deriva dentaria y retracción gingival, número de dientes sustituidos, relación intermaxilar y oclusión, antagonista, tipo de labio y estética, y también el estado y forma del reborde edéntulo. Como material tenemos que hay dientes de acrílico sobre base de acrílico. Los acrílicos empleados actualmente son más resistentes a la abrasión y a la fractura y poseen una mejor estabilidad del color. Después tenemos los dientes con superficie oclusal metálica. Estos se fabrican en el laboratorio para casos en donde se combina el tratamiento estético con la parte funcional. La parte de metal se fabrica por colado y la estética se puede obtener preformada de dientes o carillas comerciales tanto de acrílico como de porcelana, o también se fabrica con porcelana, acrílicos o resina compuesta. También tenemos los dientes de porcelana sobre base acrílica. Los acrílicos empleados actualmente, como ya lo dije, son más resistentes a la abrasión, a la fractura y poseen una mejor estabilidad del color. Luego seguimos con lo que es el diseño de la prótesis parcial removible. Como tal, iniciaremos con la obtención de modelos. Los modelos de estudio se utilizaron para la planificación inicial del caso. También se utilizan para la documentación de la situación clínica pretratamiento, por lo que deben de estar bien hechos. Por ejemplo, las superficies de las piezas dentarias deben de estar libres de depresiones o porosidades ocasionadas por aire atrapado dentro del yeso piedra o de cualquier otro desgaste ocasionado por el recortador de modelos. También la superficie de yeso debe estar perfectamente cristalizado. Se deben mostrar detalles anatómicos del paladar, zonas labial y bucal de los tejidos blandos, incluyendo inserciones musculares. También la base del modelo debe quedar recortada en forma expulsiva a partir del surco vestibular, lo que corresponde al borde externo de la impresión, y con simetría adecuada. Para que tengamos un mejor análisis de los modelos de estudio, se ocupa un paralelómetro. Este es un instrumento usado por el odontólogo y por laboratorio dental para mostrar el paralelismo relativo existente entre las diferentes estructuras dentarias y mucosas que servirán de anclaje a una prótesis.
También tenemos que se debe usar en caso de la rehabilitación de un paciente, ya sea desdentado parcial o desdentado total, en la etapa de análisis individual de modelos primarios, en la búsqueda de información que nos permita obtener un diagnóstico y planificar los cambios necesarios que mejoren el soporte, la retención, la estabilidad y la estética de la futura prótesis. Después tenemos el ecuador protésico. Esta es la línea virtual que corresponde a la parte más prominente de todos los dientes y de las otras estructuras anatómicas de la arcada, ante un eje de inserción determinado. Se denomina eje de inserción o camino de inserción de la prótesis parcial removible a la trayectoria que se realiza el aparato durante su colocación desde que toma contacto con el terreno protético hasta alcanzar su posición final. También funciona desde el momento en el cual las partes rígidas de la prótesis contactan con los dientes de soporte y luego continúan hasta la porción final de la prótesis. Después tenemos los principios de diseño. Por ejemplo, este tipo de prótesis debe ser rígida. Los complejos retentivos deben tener apoyos que dirijan las fuerzas oclusales sobre el eje mayor de los dientes pilares. El diseño debe ser simple, que tenga la mínima cantidad de dispositivos suficientes para que la prótesis sea funcional. El máximo soporte mucoso es necesario para el extremo libre, clases 1, 2 y 4 de Kennedy. Las fuerzas oclusales deben ser distribuidas sobre los dientes remanentes y la mucosa, y también la retención no es un factor primario del diseño. Para la prótesis parcial removible es más importante el soporte positivo que la retención. También se debe disminuir el brazo de potencia desde la aplicación de la fuerza hasta el fulcro del diente, haciendo menos eficiente la palanca. Los conectores mayores nunca deben terminar en el margen gingival. También los conectores mayores deben cubrir solo las zonas estrictamente necesarias. La oclusión de la prótesis debe armonizar con la de los dientes naturales. Las bases de este tipo de prótesis de extremo libre deben brindar la máxima distribución de fuerzas. El diseño de la estructura mecánica de esta prótesis es siempre responsabilidad del odontólogo, y todos los factores mecánicos y biológicos deben ser comprendidos y aplicados al confeccionar una prótesis parcial removible. También hay que evitar comprimir la papila interincisiva por la salida del paquete vascular nervioso. También el borde libre de la encía porque tiene irrigación terminal. Y pues si nosotros lo obstruimos podemos producir necrosis. También se debe de cuidar el rafe medio. Además, las bases de la prótesis parcial removible de extremo libre deben brindar la máxima distribución de fuerzas oclusales sobre el área de soporte del reborde residual. Por ello, la forma de contribuir a esto es a través del diseño, ya que se debe planificar de forma adecuada. Las bases de los extremos libres deben de ser retenidas evitando el destrasladamiento fuera de los tejidos de soporte, valiéndose de la retención indirecta. También, los apoyos nunca deben ser colocados sobre los planos inclinados porque transmiten la carga fuera del eje axial del pilar, y los brazos del complejo retentivo deben estar idealmente ubicados a la misma altura relativa en la superficie oclusal del diente. Pero también es esencial el análisis del modelo diagnóstico en el paralelómetro para elegir el eje de inserción, descartar interferencias de la inserción en la prótesis, determinar el ecuador protésico, determinar la cantidad de retención y la correcta ubicación del extremo activo del brazo detenedor en la zona retentiva, y así darse cuenta de la necesidad de modificar la superficie de un diente o a través de las restauraciones o del desgaste con el fin de modificar superficies retentivas y no retentivas. Continuando, tenemos el diseño de la prótesis parcial removible. Aquí es donde se establecen sus características y se busca la armonía entre las particularidades del paciente con las partes de la prótesis. Se van a determinar los procedimientos y los materiales aplicables a su construcción. Tenemos el diseño primario. Este se define como el tipo de prótesis con la máxima precisión posible para establecer pautas para la preparación preprotética y construcción de la prótesis parcial removible, la estimación del costo y tiempo, el plan de control y mantenimiento posterior a la instalación del aparato. También tenemos el diseño definitivo, que consolida con exactitud la elección, la forma y la ubicación de las partes de la prótesis, en acuerdo con el diseño preliminar y los resultados de la preparación preprotética. Luego tenemos la secuencia del diseño de la prótesis parcial removible.
En primera tenemos que identificar la clasificación de Kennedy. Segunda, tenemos que establecer la vía de carga. Esta es la forma en la que se transmiten las fuerzas aplicadas sobre la prótesis a los tejidos. En tercera, tenemos el diseño de bases. Su diseño pretende proteger la encía marginal de los dientes que limitan la brecha. En esta zona se pretende que únicamente haya conexión con el apoyo. En cuarta, tenemos el diseño de apoyos oclusales. Primero va a ser el área o superficie de apoyo, que es determinada por los apoyos oclusales. Y en segunda es la área o superficie de anclaje, que es determinada por elementos de anclaje distribuidos en dientes pilares. También tenemos los elementos de anclaje con fusión de apoyo. Estos se diseñarán en caninos, en los cíngulos y molares descansos oclusales, se confeccionan haciendo un desgaste de modo que formen un ángulo de 90 grados. También tenemos la cinemática ejes de giro, que son líneas imaginarias que unen dos o más elementos de anclaje con fusión de apoyo. Como quinto punto tenemos el diseño de retenedores. En primera están los elementos de anclaje con fusión de retención. Estos están determinados por el análisis de los modelos de estudio en el paralelógrafo. Y en segunda tenemos los elementos de anclaje con función de contención, que corresponden a elementos mecánicos rígidos. Se ubican sobre el ecuador dentario. Se mide la distancia entre la porción activa del retenedor y el ecuador protésico. Como sexto punto tenemos el diseño de conectores mayores y el séptimo punto como diseño de conectores menores. Luego tenemos las modificaciones clínicas. En primera tenemos el contorno. Este indica realizar la modificación del contorno axial de las caras libres de los pilares cuando se hace necesario cambiar la ubicación del ecuador protético. El aumento de retención se va a indicar cuando es inexistente o insuficiente o está mal ubicada. Los aumentos de retención se obtienen remodelando el pilar por desgaste del esmalte o mediante restauraciones de operatoria dental realizadas con este fin. Sus indicaciones son higiene, interferencia sensorial y estética. Continuando con las modificaciones clínicas tenemos a los nichos, que son preparaciones dentarias que se realizan en las caras oclusales de los dientes posteriores, el mesial y distal, y las caras palatinas o linguales para recibir el apoyo oclusal. El tallado se va a ajustar a 3 criterios. Los apoyos deben transmitir las cargas del pilar en forma axial, y la forma del nicho es acorde al grado de fijación requerido por el gancho. Y la tercera es que los nichos deben tener la profundidad necesaria para alojar el apoyo dentro del contorno con el diente y no interferir con la oclusión. Tenemos varios tipos de nichos. Por ejemplo, el que se ve en la imagen es para prótesis dentosoportadas. El que se ve en esta imagen es prótesis de vía de carga mixta. Debido a que los nichos se pueden situar en caras oclusales, linguales o palatinas y en bordes incisables, cada una de estas posiciones requiere características propias de tallado. Por ejemplo, el que se ve aquí en la imagen son nichos para apoyos oclusales. Estos se tallan en las caras oclusales de los molares y premolares. De hecho, el nicho convencional es el que se ve en esta imagen. También tenemos el nicho extendido, que este se va a caracterizar porque su largo mesiodistal llega al tercio medio de la cara oclusal o incluso a la fosa proximal opuesta a la cara proximal en la que se inicia. El nicho para macroapoyo va a ser el que cubre parte o toda la cara oclusal del diente pilar cuando se restaura la oclusión por medio de un apéndice metálico del esqueleto. De hecho, es el que se ve en la imagen. Luego tenemos los nichos para apoyos linguales o palatinos. Estos se tallan en las caras homónimas de los dientes anteriores. En los dientes inferiores se debe tener en cuenta que el espesor del esmalte lingual suele ser inferior a 2 milímetros. Tenemos el nicho de ranura, que es el que se ve en la imagen. Este se indica cuando el cíngulo es poco marcado. Es muy utilizado para los incisivos y caninos inferiores. El nicho de cuchara se indica cuando el diente tiene un cíngulo marcado. Es el que se ve en la imagen. También tenemos el nicho semiesférico. Este se va a indicar en los casos de vía de carga mixta, cuando el gancho permite el movimiento de rotación distal de las bases o extremo libre. Aunque también existen nichos para apoyos incisales. Estos se ubican en los bordes incisales de los dientes anteriores y se van a utilizar con mayor frecuencia en el maxilar inferior o en la mandíbula. Primero tenemos el nicho de ranura.
Este se va a indicar cuando el cíngulo es poco marcado. Es muy utilizado para los incisivos y caninos inferiores. De este tipo también tenemos el nicho en resina compuesta. Este se utiliza cuando la anatomía del diente no es muy favorable o el espesor del esmalte es insuficiente para el tallado de un nicho. Se puede remodelar el diente con el agregado de resina compuesta. Lo que sigue es la prueba de estructura metálica. Aquí se hace una inspección, se ajustan los pilares y se ajusta también a los tejidos blandos. Aquí se va a examinar que existe un íntimo contacto de los conectores mayores palatinos con el terreno, así como se controla el alivio de la conexión mayor e inferior de los conectores menores y en las rejillas de retención para las bases. También va a haber un ajuste de la oclusión. Una vez que coloquemos el esqueleto, se va a hacer el control de oclusión de los apoyos. Se va a trabajar con el auxilio de un spray o papel articular y se realizan los ajustes necesarios para el desgaste del metal. Y se debe de realizar un control del anclaje. La eficacia del anclaje se controla evaluando las funciones de soporte, retención, reciprocación y fijación. De hecho, también debemos de tomar en cuenta las relaciones intermaxilares, cuya clasificación es céntricas. Aquí tenemos la relación céntrica, relación de máxima intercuspidación y la relación de oclusión céntrica. La excéntrica es la relación de laterotrusión derecha e izquierda y la relación protrusiva. La relación de orientación son las referencias del cráneo. También está la relación vertical, que aquí se ve la dimensión vertical de oclusión y la dimensión vertical de reposo. Y por último tenemos las relaciones horizontales, que son la relación céntrica. Dentro de los puntos a considerar de estas relaciones intermaxilares tenemos el análisis de la oclusión presente, la corrección de anomalías oclusales existentes, el registro de la relación céntrica o de una oclusión estética ajustada, el registro de las relaciones excéntricas de las arcadas o de la oclusión funcional excéntrica y la corrección de discrepancias oclusales. Otro punto a considerar para la prótesis parcial removible es la selección y color de los dientes. Por ejemplo, tenemos que la percepción del color puede verse influenciada por varias circunstancias, unas debidas a la propia naturaleza del diente, otras a la luz, al entorno o a la idiosincrasia y aspectos psicológicos del observador. Por ello, se pide tomar en cuenta el neutralizar colores fuertes de ropa, eliminar el maquillaje, en especial el labial, tomar la muestra de color después de una limpieza dental y el clínico debe de usar una bata blanca. Para ello tenemos guías de color. Las guías de color van a ser aquellos instrumentos que nos van a permitir obtener el color requerido mediante la comparación visual directa. Dentro de los más utilizados tenemos de la casa Ivoclar, Vivadent y de la casa Avita, que son los que estamos viendo en las imágenes. Luego tenemos la prueba de dientes en cera y ajuste oclusal. Para esta prueba, las prótesis deben tener todos sus dientes colocados y las bases deben de estar conformadas en ceras en la forma más exacta posible. Aquí tenemos en primera que se debe checar la estética. Esta consiste en evaluar si el resultado que producen los dientes artificiales está de acuerdo con las necesidades y las expectativas del paciente y del profesional. Luego tenemos el control de plano oclusal. Aquí se va a observar que hayan respetado las referencias faciales, labiales y orales. También tenemos el control de la oclusión. En esta prueba se va a intentar interponer entre las arcadas artificiales las puntas de una pinza de algodón. Si la oclusión es correcta, será imposible introducir la pinza. Para el control de oclusiones excéntricas, se va a verificar que se cumplan con las pautas establecidas de disoclusión o función de grupo, mientras que para el control de guía anterior se va a realizar por medio de los desbordamientos vertical y horizontal. De hecho, en esta prueba se le va a pedir al paciente que muerda una hoja de papel con los dientes anteriores. Cuando realice este acto sin esfuerzo, indica que todo ha sido bien elegido. También se debe realizar la prueba de control fonético. Aquí se le pide al paciente que diga palabras con la letra M, con las consonantes labiodentales F, V y PH y las linguodentales TH, CH, J, S y Z. Por último, se le deben de dar indicaciones al paciente para que nuestro tratamiento protético tenga éxito.
como lo es la limpieza de su prótesis, la colocación y su retiro, las precauciones como lo es no dejar caer la prótesis, el uso nocturno y reforzar las técnicas de cepillado e higiene bucal. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Pero antes de irnos se me pasaba a comentar que este video está basado en una exposición que fue impartida por los alumnos Peredo Martínez Paola, Moreno Jiménez Tania Araíz, Ramírez Montiel Carla Valeria y Monroy Rivas Axel Adrián, que son alumnos de la FE Zaragoza. Ahora sí, nos vemos.